Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús, y de tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir, y en medio de mil preguntas tu amor me respondió. Ahora veo y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión. Es lo que cantamos en parte en esta noche. En ti encontramos la salida, la victoria. Tú tienes el poder. Nadie te detiene. Nadie está por encima de ti, Señor. Tú eres la máxima autoridad de todo este universo. Y queremos aprender a descansar en esa palabra de vida. Queremos aprender a estar en tu presencia. Y esta noche, Señor, abrazamos tu presencia, porque ahí encontramos todo lo que necesitamos para tener una vida saludable. Ahí el angustiado recibe tranquilidad, recibe paz. El desesperado encuentra reposo en tu presencia. El que está alterado, el que está airado, el que está saturado de presión y de opresión, entrando en tu presencia, encuentra descanso, encuentra moderación, control para su vida. Señor, el que está enfermo, entra en tu presencia y puede recibir fortaleza para superar la enfermedad, ser sano
por el poder de Jesús. Cualquiera que sea nuestro estado y nuestra necesidad, entrando en tu presencia, recibimos el toque de Dios que es propicio para nuestra necesidad. Por eso queremos abrazar tu presencia, Señor. Cada vez entendemos más por qué el salmista podía decir que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y podía decir el salmista, hablando de la grandeza, de la majestad y del beneficio de estar en la casa de Dios, como una representación de estar en la presencia de Dios, que aún el gorrión encontraba un lugar para él en la casa de Dios. Señor, queremos estar en tu presencia. En esta noche queremos que el Espíritu Santo toque nuestras vidas, porque necesitamos ser tocados por el Espíritu de Dios. Las circunstancias, las exigencias de esta vida, el acoso de un mundo sin control, genera revoluciones en nuestra vida, en nuestro temperamento, en nuestro carácter. Nuestras emociones se alteran muchas veces y necesitamos que tú nos niveles, que tú nos equilibres, que tú nos des el balance, porque somos tus hijos y tus hijos debemos mostrar la gracia de Dios en todo lo que hacemos y decimos. Tus hijos debemos mostrar la influencia de tu mano, tu presencia, tu nombre en medio nuestro. Tus hijos mostramos la paz de Dios. Tus hijos mostramos el control del Espíritu Santo. Tus hijos mostramos el dominio propio que viene del Señor, la mansedumbre, la templanza. Y si esta noche estamos faltos de ese carácter del Espíritu, de ese fruto del Espíritu, Señor, pues nos rendimos ante ti. Y que el Espíritu sople sobre nosotros, ministre sobre nosotros eso que nos está haciendo falta en este instante, para que Dios sea mayormente glorificado a través de nuestra vida. Te necesitamos, Señor, porque cada uno de nosotros libra su propia batalla. Cada ser humano libra su propia batalla. Todos estamos librando batallas propias, personales, familiares, lo que sea, y necesitamos esa mano de Dios, esa intervención soberana y gloriosa. Ahora mismo lo necesitamos, Señor, día tras día lo necesitamos. Tu control está en mi vida. Cálmanos si estamos muy agitados, cálmanos. Necesitamos ese control del Espíritu. Refrena nuestra boca, que no soltemos palabras imprudentes, innecesarias. Modéranos, Espíritu Santo. Lo necesitamos. Tu presencia se haga sentir en nosotros. Tu presencia. La gloria del Altísimo. La gloria del Espíritu Santo ahora mismo, que ministra nuestro corazón y ministra paz a nuestro corazón y ministra tu pueblo aquí en todas partes, Señor. Los días que vivimos son días con altos niveles de complejidad. El espíritu de la sociedad en la cual nos ha tocado vivir a nosotros en este tiempo tiene un alto nivel de dificultad, de complejidad. Y allí necesitamos que los hijos de Dios podamos emerger con un testimonio distinto. El testimonio de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios que tiene el poder de afectar todas las áreas de nuestra vida. Señor, gracias por esa presencia que nos controla, que nos anima, que nos levanta, que nos ministra, que nos santifica, que nos sana, que nos liberta. Gracias por esa presencia tuya en esta noche. Donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí está la presencia del Señor. Y su presencia cumple siempre su propósito. Y esta noche te decimos, presencia de Dios, cumple tu propósito para tu pueblo hoy.
Ayer ya pasó. Mañana será otro día, así que estamos enfocados en hoy. Cumple ese propósito de hoy. Mañana será otro día para estar en tu presencia e invocar tu nombre, porque cada día tiene su propia necesidad, su propio afán, sus propias circunstancias. No nos afanamos por el día de mañana porque no ha llegado aún. Queremos terminar bien este día. Queremos terminar bien honrándote en este día. Que al acostarnos en esta noche, nuestra conciencia estará tranquila porque habremos honrado al Señor en todo. Lo que hemos hecho, lo que hemos dicho. Bendito sea tu nombre, ahora y para siempre. Bendita sea tu presencia, ahora y por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por este momento, por esta noche. La iglesia se reúne para exaltar a Jesús. Para eso nos reunimos y para eso se reúne la iglesia en todas partes. Para exaltar a Jesús, para honrar a Jesús, para honrar al Señor. Tomemos un tiempo para escudriñar las Escrituras. Y voy a invitarlos para que abramos la Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, para recordar pasajes que hemos transitado antes, pero para recordar la palabra del Señor. Y quiero tocar en unos minutos una palabra que le he querido poner un nombre, un título que se llama el valor de la prevención. El valor de la prevención. Y la prevención es una característica de la prudencia. La prevención es una característica de la prudencia. Un hombre o una mujer que practican la prudencia tienen dentro de sus características que siempre buscan ser preventivos. Y quiero mostrar una palabra porque de alguna manera tiene que ver con la sabiduría práctica. ¿Qué hacemos cuando advertimos que hay un potencial peligro hacia adelante? ¿Qué hace usted? Cuando usted descubre, cuando usted sabe, cuando usted tiene una información que le dice que adelante hay circunstancias o hay alguna situación que puede poner su vida en riesgo, la de su familia, que puede poner su vida en peligro, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos de ser preventivos. Debemos advertir los peligros, las circunstancias y prevenir, tomar decisiones que nos conduzcan a no caer en ese peligro que está adelante. Mateo capítulo 26, le va a parecer extraño, a alguno le puede parecer extraño que leamos estos versículos en el contexto de lo que estoy queriendo compartir en esta noche, pero vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, versículo 36, Mateo capítulo 26, versículo 36. Seguramente que recordamos parte
de las experiencias que esa noche que Jesús iba a ser capturado y fue capturado, cuando Judas lideró un acto de traición sin precedentes, y allí estaban delegados de los religiosos, soldados romanos, y fueron a tomar cautivo a Jesús para ejecutarlo. Y algo pasó esa noche también, y dice el versículo 36, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo, mire lo que Jesús le dijo a sus discípulos de confianza. Mi alma está destrozada. Estaba pensando en la otra versión. Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo o la carne es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. La versión 60 dice, estaban cargados de sueño, los ojos de ellos estaban cargados de sueño. 44. Así que fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. ¿Cuál era la oración de esa noche? Padre mío, si es posible que yo que no pase esta copa, que no la tengas que beber, pero si no, que se haga tu voluntad. Era la esencia de la oración, del espíritu de la oración en esa noche. Versículo 45 dice, luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. ¿Cómo podemos nosotros ver el espíritu de la prevención en este pasaje? Jesús, que cuenta la palabra aquí, relata la experiencia de Jesús en ese huerto, en ese momento. Jesús está, entre otras cosas, advirtiéndole a sus discípulos que algo iba a pasar. Que algo iba a pasar. Y lo que el Señor intenta hacer es que los discípulos con Él, que lo acompañan a Él, tuvieran un momento de preparación para poder hacerle frente a aquello que iban a tener que experimentar unos minutos o unas horas más adelante. Y aquí Jesús muestra en este pasaje esa dimensión de la naturaleza humana frente a lo que es circunstancias, y en este caso circunstancias complejas, circunstancias difíciles. Porque usted ya lo leyó y además usted conoce el pasaje de antemano, porque Jesús está con mucha angustia, está afligido, está en un momento tan complejo que el Señor dice, mire, estoy pasando en el versículo 38, en esta versión dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta casi morirme. Jesús no estaba jugando. Jesús no estaba hablando por hablar. Jesús estaba transmitiéndole a sus discípulos el estado, o estaba
comunicándole a sus discípulos el estado en que él se encontraba, y ese estado en que él se encontraba obedecía a algo que iba a tener que enfrentar. Y el Señor se lleva a los discípulos para que lo acompañen en ese proceso. Pero la esencia, lo que Jesús buscaba, no era simplemente una compañía física, sino un acompañamiento espiritual. Porque Jesús le dijo, usted ya lo ha leído, y Jesús, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? Pónganse a orar. Pónganse a orar. Y Jesús estaba orando, y él estaba ahí unos metros seguramente en una intimidad con el Padre. Los discípulos estaban por ahí atrasito, y Jesús estaba viviendo sus horas de angustia con una oración impresionante. Y cuando Jesús viene a sus discípulos, ¿qué dice la Biblia? Que los discípulos estaban durmiendo. Fue a orar por primera vez, un rato, y volvió. ¿Y cómo los encontró? Los encontró durmiendo. Los encontró durmiendo. Y entonces allí Jesús hace una declaración muy interesante que deberíamos prestarle atención, y es lo que yo le llamo el poder de la oración preventiva. ¿Cuál es uno de los objetivos de la oración? Según la declaración bíblica, Jesús les dice en el versículo 41, velen y oren para que no entren, para que no caigan, para que no ceden. ¿Ante qué? Ante la tentación. La tentación, para que no vayan a naufragar ante las aguas, ante la tormenta que va a venir después. Es lo que Jesús nos enseña en el versículo 41. Y hace una declaración. El Espíritu de Dios que nos ministra está en toda la disposición, que mientras nosotros oremos, Él actúa. Es lo que dice el versículo 41. Velen y oren para que no caigan, para que no cedan ante la tentación. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas que tenemos los creyentes contemporáneos? Que no atendemos este consejo y no nos gusta orar. La oración es una de las mayores debilidades del pueblo cristiano contemporáneo. Me incluyo. No estoy aquí para juzgarle a usted y yo lavarme la mano. No, me incluyo. Como hizo Daniel y como hizo Nehemías, etcétera, en su momento oraron y no culparon a otros. Dijeron, hemos pecado, hemos fallado, nos hemos rebelado, ¿no? Yo no me voy a salir. Entonces, me incluyo. Una de las mayores debilidades nuestras de la iglesia contemporánea está relacionada con la oración. Tenemos una iglesia que crece numéricamente, estoy hablando de la iglesia en general. Tenemos programas, tenemos métodos, tenemos tecnología, tenemos muchísimas cosas que seguramente la iglesia en sus comienzos no tenía. Pero sabe, nosotros no tenemos lo que sí tenía la iglesia en sus comienzos. La iglesia en sus comienzos, si algo hacía, era orar. Y por eso era una iglesia que tenía poder. Nosotros tenemos muchas cosas, pero carecemos de mucho poder espiritual. Porque el poder espiritual no lo dan las cámaras, no lo dan los micrófonos, no lo dan los instrumentos, no lo da la tecnología, no lo da la metodología. El poder espiritual lo da la búsqueda de la presencia de Dios. Y hoy tenemos creyentes sofisticados, pero creyentes débiles en su fe. Hoy tenemos multitudes en las iglesias, pero en el primer tropiezo, en el primer chaparrón, en la primer ventisca que se venga, la primer tormenta, muchos desaparecen. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de hoy no ora. No tiene una vida consistente de oración. Y lo que Jesús está enseñando es, la oración debe de hacerse, ¿para qué? Para que pueda generar una capa de fortaleza, para que cuando venga la situación adelante, no nos lleve por delante, hermano. Y Jesús va otra vez, por segunda vez, a orar.
sigue orando dentro del mismo esquema de su oración de esa noche. Él estaba concentrado en lo que él tendría que hacer. Él estaba concentrado en que necesitaba estar fortalecido porque lo que se venía no iba a ser fácil para él. Así que el Señor se está preparando. Viene la segunda vez y los encontró dormidos otra vez. Y dice el texto que es que los ojos de ellos estaban cargados de sueño, estaban rendidos. Jesús se fue a orar por tercera vez. Lo mismo. Volvió la tercera vez y ¿sabe qué le dijo? Ojo con esta palabra en el versículo 45. Ok, sigan durmiendo. Sigan durmiendo. Pero mire, llegó la hora y el Hijo del Hombre será traicionado. Es una forma de decirlo de esta manera. Jesús le advirtió a los discípulos: pónganse a orar porque lo que viene no va a ser fácil. Pónganse a orar. Y los discípulos, el sueño les ganó. Y ahora Jesús les está diciendo: ok, ya no los molesto más, duerman todo lo que quieran, pero van a enfrentar las consecuencias de no haber tenido en cuenta cuando les dije: velen y oren para que no vayan a caer en la tentación. Oración preventiva. ¿Qué previene la oración? Que tú caigas en tentación. ¿Qué previene la oración? Que puedas fortalecerte para que puedas superar la adversidad. La mayoría de nosotros no ora y cae en el problema. Después, nuestras oraciones son oraciones desesperadas que arañan una salida. Y hubiéramos podido haber evitado situaciones si hubiéramos tenido la capacidad de orar preventivamente. No estoy diciendo que si usted ora no tiene problemas. Estoy diciendo que si usted ora puede superarlos mejor. Y cuando se llevaron a Jesús, ¿qué pasó con los discípulos? No lo he leído, no lo voy a leer, pero algunos de ustedes conocen las Escrituras. Cuando capturan a Jesús, ¿qué pasó con sus discípulos? Dice que fueron esparcidos, salieron corriendo. Se perdieron y lo dejaron solo, porque no tenían la fortaleza para poder enfrentar ese momento. Pedro trató de responder carnalmente, porque hay una diferencia entre responder por el Espíritu y responder por nuestra naturaleza humana. Y Pedro no respondió guiado por el Espíritu cuando cogió la espada y le quitó la oreja a ese otro personaje. Esto no fue guiado por el Espíritu Santo, porque de hecho Jesús lo reprendió, porque no estaban preparados. Los demás se fueron. Pedro quedó por allí. Ustedes conocen el desenlace, lo que vino después con Pedro, que negó a Jesús y todo lo demás. ¿Qué pasó allí? Jesús les dijo: muchachos, pónganse a orar. Oración preventiva, porque lo que viene ahora, ustedes van a tener que enfrentar una presión, una situación, y si no están listos, no van a poder hacerlo, y no pudieron hacerlo. Jesús les advirtió. Quiero que miremos unos versículos en el libro de Proverbios que nos dan una ilustración sobre este pensamiento, sobre esta reflexión en esta noche. ¿Qué indica la sabiduría práctica? ¿Cuál es el valor de la prevención? Capítulo 13 de Proverbios. Capítulo 13 de Proverbios, el versículo 10. Y preferiblemente, como está en la versión 60, en la versión Reina Valera, porque eso es lo que hacemos con las diferentes versiones, cotejamos los textos y en algunas versiones el texto está más diciente que en otros. Dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados, escuche, con los que avisados, ¿qué está? La sabiduría. En la versión que yo tengo, la Nueva Traducción Viviente, dice:
Los que siguen el consejo son sabios. Claro que está relacionado. La prevención es una característica de la prudencia y la prudencia es una característica de la sabiduría. Queridos, y si hay algo en lo cual necesitamos estar creciendo es en la sabiduría. Hoy muchos de nuestros sufrimientos están causados por actos que fueron falta de sabiduría en nosotros. No tuve sabiduría en una decisión, no tuve sabiduría en una inversión, no tuve sabiduría en esto o aquello, y hoy estoy de alguna manera llevando las consecuencias de aquello que hice sin sabiduría. Entonces repito, la prevención es una característica de la prudencia y la prudencia es una característica de la sabiduría. La sabiduría práctica dice que con los avisados, ¿qué debe de fluir? La sabiduría. Cuando usted está advertido de algo, ¿qué dice la sabiduría práctica? Obre de acuerdo a. Si usted sabe que hay un peligro adelante y usted está avisado de ese peligro, ¿qué debería de hacer? Tomar las precauciones correspondientes, ¿sí o no? Y esto tiene todo que ver con lo que hoy estamos llevando a nivel personal, de familia, de sociedad, y tiene mucho que ver, y estoy intencionalmente enfocando este mensaje en una motivación a la iglesia respecto al momento que inclusive como nación estamos viviendo. Dios, dentro de su gracia protectora y maravillosa, no nos deja sin avisarnos. ¿Sabía usted que un buen padre, un padre responsable, pasa gran parte de su tiempo advirtiéndole a sus hijos sobre lo que hay adelante? ¿Cómo se llama eso? Los está avisando. Aquí hay padres de familia. ¿Cuántas veces usted le dijo a su hijo, sobre todo cuando los hijos están en el proceso de ese crecimiento de la infancia, la adolescencia, la juventud, que nos la pasamos diciéndole a nuestros hijos, mira, mi hijo, no te vayas a meter por ese camino, yo lo transité y me estrellé? ¿Qué está haciendo? Le está avisando a su hijo que no se meta por allí. ¿Qué pasa con nuestros hijos muchas veces? Son avisados, pero no tienen sabiduría. Pero tranquilo que nosotros hicimos lo mismo. A nosotros nos pasó lo mismo. Cuando éramos hijos en casa de papá y mamá, ¿cuántos consejos papá y mamá nos dijeron? Y sin embargo, nos avisaron y nosotros igual nos metimos. ¿Por qué? Porque una característica, y no se ofendan los que están en estado de edad juvenil, no se ofendan por esto, porque usted puede ser la excepción. Pero una cosa que caracteriza a la juventud positivamente es su ímpetu, su fuerza, su capacidad para hacer algo. Pero una cosa que le caracteriza negativamente es que el joven carece de sabiduría. Y usted lee el libro de Proverbios, usted va a encontrar un padre aconsejando a su hijo e invitándolo en muchas ocasiones del libro, diciéndole a su hijo, busca la sabiduría, adquiere sabiduría. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Y yo le pregunto en esta noche, ¿aquí quién está falto de sabiduría? Yo levanto mi mano porque yo necesito sabiduría. ¿Sabe quién dice que no necesita sabiduría? Los orgullosos. La soberbia concibe contienda. La soberbia te lleva a no aceptar. No, tú no necesitas, yo me lo sé todo, yo me las sé todas. Yo ya he pasado por ahí, a mí eso no me asusta. Ojo, eso no va a pasar, eso es pura mentira, eso, Escuche, con los avisados, ¿sabe? Dios, dentro de mi percepción, lo he visto, lo veo en la palabra y en la poca experiencia de vida y escuchando la experiencia de otros. Dios no tiene por costumbre coger a nadie por sorpresa. Dios tiene por costumbre
avisarle al ser humano lo que viene adelante. Lea la Biblia y va a encontrar que todos los juicios de Dios que están descritos han sido avisados y preavisados. El pueblo de Israel, que es el ejemplo por excelencia de la relación de Dios con su pueblo, Dios nunca tomó a Israel por sorpresa. Duró años. El desastre bíblico, histórico de Israel fue la cautividad, que lo hemos hablado 50.000 veces. Y la cautividad fue un hecho que Dios les avisó mucho tiempo atrás. Les dijo, ojo, porque si ustedes no enderezan, esto les va a pasar. Dios, hay un texto en la palabra, no lo registré aquí en mi memoria, pero hay un texto en la palabra que dice que el Señor nunca hará nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Dios no le gusta tomar por sorpresa a nadie. A Él no le gusta, a Él le gusta, lo que Dios hace es avisarnos, mira tal cosa, mira tal cosa. Dios le está avisando a la humanidad que va a haber un final. Dios le está avisando a la humanidad que en ese final Él va a tomar cuenta. Dios le está avisando a la humanidad que Él va a hacer un juicio sobre las naciones. Dios no va a hacer eso. ¡Ay, a qué horas! ¿Por qué no nos dijeron? Hay gente que le gusta todo por sorpresa. Hay jefes que le gusta todo por sorpresa, revisiones sorpresas. No, Dios no, Dios no. Dios primero te advierte, mira, haz esto, ten cuidado con esto, mira aquí, pisa acá, pisa allá, no pise aquí. Dios prefiere advertirnos. ¿Y qué debe de caracterizar a una persona que es avisada de algo? Que actúe con sabiduría. Leamos otro texto en Proverbios que nos ayuda en esta misma dirección. Capítulo siguiente, el capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 15. Leámoslo como está en la versión 60. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Mas el avisado mira bien sus pasos. La versión, la NTV dice, solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Fíjese que en la versión 60 habla del avisado y en las versiones más modernas habla de los prudentes. Lo mismo. Un avisado que tiene que ser un prudente. ¿Qué hace el avisado? ¿Qué hace el prudente? Examina sus pasos, cuida bien sus pasos. Un paso aquí, un paso allá. Voy con cuidado porque sé que hay un peligro que se me está advirtiendo hacia adelante. Hermanos, hoy la sociedad, nosotros, porque somos parte de la sociedad, no somos bichos raros. Estamos viviendo tiempos difíciles, eso no es nuevo, eso usted lo sabe hace mucho rato. Pero los tiempos difíciles de lo que tanto hablamos está rodeado de muchas circunstancias, de muchos mecanismos, de muchos peligros. Es difícil, el tiempo que vivimos es difícil por los tantos peligros que hay para la integridad, para la moral, para la vida espiritual, para la fe, para la integridad familiar, para todo. Hablemos de los niños, para dar una referencia importante. Hablemos de los niños. La población infantil en esta época le ha tocado vivir tal vez una de las épocas más difíciles para la infancia. Porque hoy los niños están rodeados de cualquier cantidad de peligros. Hay una metodología impresionante que está dispuesta ¿para qué? Para hacerle daño a los niños. Y esa metodología está dispersa en muchas cosas. En la publicidad, en la televisión, en los juegos, en las películas. El mal está incrustado de muchas maneras. Se hacen estudios, no solamente estudios cristianos, aún estudios por gente no creyente. Y advierten, mire, y sacan estudios y sacan, ¿cómo se llama? Informes. Y sabe que muchos, hasta muchos creyentes, es como si nadie les estuviera diciendo nada. Que vigile a su hijo que está mirando. Que si su hijo está jugando en un aparato, mire que está jugando. No.
Algunos dicen, eso es exageración, eso es fanatismo, es que no sé qué. Se les está advirtiendo el peligro, pero no miran bien los pasos que están llevando. El avisado mira bien sus pasos. La sociedad cada día se descompone más porque no quiere atender las advertencias de la prudencia. Otro texto, y estos dos son similares, son iguales y aparecen en dos partes de Proverbios, el mismo texto, y es contundente en este pensamiento. Proverbios 22, versículo 3. Proverbios capítulo 22, el versículo 3. Vamos a leerlo en las dos versiones. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben, ¿qué? Como se dice en una expresión muy popular entre nosotros, tome para que lleve. ¿Sí? Tome para que lleve. Y ese mismo texto, para su referencia bíblica, está en 27:12, Proverbios 27:12, exactamente el mismo texto. Y el Señor se ocupó de repetirnos el texto dos veces exactamente, porque este texto es contundente. ¿Qué dice? Como dice en esta versión, el prudente, mire lo que dice acá, el prudente se anticipa al peligro. Ese es el poder de la prevención, anticiparse a una situación. Eso era lo que Jesús quería con sus discípulos, que ellos se anticiparan al momento que iban a vivir. Y por eso les advirtió y les dijo, oren, oren. Hoy los pastores nos hemos desgastado la garganta llamando al pueblo a orar y el pueblo no escucha el llamado a orar. Porque el pueblo está muy ocupado. O el pueblo está como estaban los discípulos, cargados de sueño, pero no del sueño literal, sino de un sueño espiritual, de un embotamiento emocional, de una obnubilación espiritual. Así está el pueblo creyente hoy. Hay un mal allá. Y se nos avisa, hay un mal, ahí viene el mal. Dice la Biblia, tipológicamente hablando, metafóricamente hablando, perdón. Dice que se esconde. Ahora, este no es un esconderse de cobardía. Este no es un esconderse de salir corriendo y abandonar el barco. Este esconderse es evitar el contacto con ese peligro que está al frente. El avisado ve el mal, se esconde. Me gusta como está en esta versión, dice, se anticipa y toma precauciones, se anticipa al peligro y toma precauciones. Pero ¿qué hace el simple? ¿Qué hace el necio? ¿Qué hace el torpe? ¿Qué hace el dormido? Le advirtieron que había un mal, no toma ninguna precaución. Él sigue su camino como si nada y dice la palabra del Señor, sufre las consecuencias. Permítame hacer aquí un pare para hablar de nuestra condición como nación. Estamos escuchando esto todos los días. Para nadie es un secreto. Estamos en el 2018 porque este video no sé hasta cuándo lo puedan ver. Y nunca antes nuestra nación había estado en un momento tan crucial como el de ahora. Y sabe, todo este tiempo lo único que se están cerniendo sobre el país son advertencias. No solo del pueblo cristiano, la gente que está analizando el presente y el futuro, la gente que conoce, los politólogos, los no politólogos, etcétera, etcétera, mucha gente que está analizando lo que está pasando en otros países de Latinoamérica y que exactamente son los mismos pasos de la desgracia de algunas naciones hoy en Latinoamérica.
son exactamente los mismos pasos que hoy se están dando en Colombia. Y se nos está avisando. La gente de otras naciones nos están avisando, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con aquello. Así comenzaron allá diciendo este era el mismo discurso, este era el movimiento, decían que esto, que aquí, que allá. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se nos está advirtiendo el mal. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que hay creyentes que no quieren verlo. Yo no quiero, por respeto, decir algunas cosas que pueden llegar a molestar, ofender, incomodar. Pero los que están aquí en este escenario esta noche saben de qué estoy hablando. ¿Qué hace el avisado? Dice aquí, se anticipa al peligro. O sea, vemos un mal para la nación. ¿Qué tendríamos que hacer? Actuar correspondientemente a la situación. No entiendo cómo hoy hay cristianos que todavía tienen el corazón y la mente politizados, casados en matrimonio, con movimientos de gente perversa, de gente que lo único que ha hecho es desangrar a esta nación. Movimientos cuyas políticas son anticristianas, antibíblicas, antidios. No entiendo cómo los tiempos que estamos viviendo hay personas que están pensando en su propio beneficio y no están mirando toda una situación de nación. ¿Qué hace el avisado? El avisado actúa, el avisado ve el mal. Oiga, viene un mal para la nación. Hay un sistema de gobierno, un sistema político que en el mundo está más que fracasado. Y esto lo he dicho y lo voy a volver a decir esta noche. El único gobierno que funciona bien es el gobierno de Dios. El hombre debería aceptar el gobierno de Dios a través de Cristo y el Evangelio de Jesucristo y dejarse guiar por la palabra de Dios. Ese sería el mejor gobierno. Pero como el hombre ha querido resistirlo y el hombre ha querido poner sus propios inventos de gobierno, pero hoy Colombia está amenazado por un sistema de gobierno que ha fracasado. Ha fracasado. Y que los países que años atrás vivieron ese sistema de gobierno como es el comunismo y el socialismo, lo único que han experimentado es ruina, miseria, pobreza, muerte, opresión, persecución, etc. Yo estoy aquí atacando esta noche un sistema, no una persona, ni dos, ni tres personas. No estoy atacando personas, estoy atacando un sistema, un sistema. Yo debo de creer como predicador de la Biblia que todo ser humano merece encontrar a Dios y ser salvo. No importa el contexto que traiga, pero estoy atacando un sistema, una estructura. Y hoy Colombia está en peligro de que ese sistema se apodere de la nación. Y estamos más que advertidos que si ese sistema se apodera de la nación, vamos a ver ruina, pobreza, miseria, persecución, opresión, etcétera, etcétera. Pero muchos no quieren verlo, porque están como los discípulos en el monte Getsemaní, en el bosque Getsemaní, en el huerto Getsemaní, están con los ojos cargados de sueño, o sea, no quieren ver nada. Y Jesús al final, Jesús les insistió 3 veces, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, preventivamente, vamos a prepararnos, vamos a actuar. Al final no quisieron, o sea que les ganó el sueño, les ganó la indiferencia. Y Jesús les dijo, listo muchachos, ok, ya, vámonos, sigan durmiendo, hagan lo que quieran, pero ustedes van a tener que enfrentar las consecuencias de sus actos. Gracias a Dios que estos mensajes quedan grabados, porque quedan como testimonio de cualquier cosa que pase en el futuro, que hubo predicadores que advertimos al pueblo.
Porque eso es lo que estamos haciendo, advirtiendo. Que Dios nos ayude. El avisado ve el mal y se esconde. Toma precauciones. Hay unos ejemplos prácticos en la Biblia, ya para ir terminando. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Usted puede coger esta palabra y darle una aplicación muy amplia a su vida. Cuando usted ve que hay situaciones que pueden poner en peligro su relación matrimonial, sea preventivo, actúe. Cuando usted ve que la relación con sus hijos va en un camino equivocado, entonces tome precauciones. Si usted está haciendo inversiones financieras o quiere hacer inversiones financieras, primero investigue, tome precauciones. Esto es para aplicación integral en su vida. Tome medidas preventivas. Si usted ve que algo está pasando con sus hijitos, ellos están haciendo cosas extrañas, tome medidas preventivas. Dice en Mateo capítulo 2, para dar dos ejemplos prácticos. El versículo 12, 2:12 sí hace referencia a aquellos sabios que vinieron del oriente a visitar al niño Jesús que había nacido porque lo recibieron por revelación. Y entonces ustedes recuerdan que Herodes estaba averiguando dónde había nacido ese tal niño, ese tal rey. Y él, ¿qué era lo que Herodes quería hacer? Quería matarlo. Y muy disimulado, muy con ese discurso ameno y amable y afable y engañoso como son los discursos de hoy. Educación gratis, salud gratis, todo será gratis. Mentira, no hay nada gratis en el mundo. Alguien tendrá que pagar eso. ¿A quién le van a quitar? Porque el mundo no se gobierna quitándole al que tiene para darle al que no tiene. Esa no es la forma. Ni reprimiendo las libertades que tienen los seres humanos. Así no se gobierna. Y Herodes con su discurso, como los discursos de los políticos de hoy, mentirosos, discursos amañados. Y no entiendo por qué la gente, Dios mío, está escuchando ese discurso años y siguen creyendo el mismo discurso. Porque están durmiendo. Tienen los ojos cargados de sueño. Herodes le dijo a los sabios, yo también quiero ir a adorarlo. ¿Se acuerdan? Yo también quiero ir a ofrecerle mis respetos. Mentira, Herodes lo iba a matar porque sentía amenazado su posición cuando dijo que había nacido un rey. Y los sabios se fueron y cuando encontraron, dice el versículo 12, cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Entonces Dios les reveló a esos sabios y les advirtió, les dijo, no vuelvan a donde Herodes, porque él quiere matar al niño. ¿Y ellos qué hicieron? Ah, no, nosotros vamos donde Herodes porque hay que hacerle el favor. No, dice la Biblia, ellos se fueron por otro camino porque Dios les había advertido que no regresaran por ahí. Y el segundo ejemplo, cuando José tuvo que huir con el niño, ¿se acuerdan? Como lo estaban persiguiendo para matarlo, él se tuvo que ir para Egipto un tiempo. Y cuando se murió ese Herodes que lo estaba persiguiendo, Dios le dijo, vuelva, porque ya se murieron los que querían el mal para el niño. Y dice en el mismo capítulo 2, pero el versículo 22, pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Eran personas que ante la advertencia fueron sabios, fueron preventivos, fueron prudentes. Y hay muchos ejemplos más. Pero ya el tiempo se acabó. Concluimos leyendo Ezequiel 33, versículo 3. Ezequiel capítulo 33, versículo 3. Para concluir. Dice la palabra del Señor. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma, la bocina, la trompeta, para advertir a los habitantes, dicen esta palabra. Ezequiel 33, 3. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo,
toca la alarma, toca la trompeta, toca la bocina para advertir a los habitantes. Queridos hermanos y amigos, hace mucho rato Dios le está tocando la trompeta y la bocina a los habitantes de esta tierra. En nuestro país, nuestro amado y bello país, Dios ha permitido que la trompeta suene antes, advirtiéndonos. ¿Para qué? Que nosotros tomemos medidas. Hoy la iglesia en Colombia tiene la capacidad, escuchen bien, tiene la capacidad, no solo en Colombia, hoy la iglesia cristiana en muchas partes de Latinoamérica y en otras partes del mundo, pero especialmente en la parte latina, Centroamérica, Suramérica, donde el evangelio ha venido creciendo, se ha venido multiplicando. Hoy en día la iglesia tiene la capacidad dada por Dios de poder desequilibrar la balanza, inclinar la balanza para algún lado. No actuemos con desidia, ni con indiferencia, ni actuemos con un espíritu politiquero. Vienen 2 elecciones para Colombia determinantes. Estamos cerca del 11 de marzo. Hoy termina febrero. Estamos a 11 días calendario. Y va a ser determinante que en el Congreso de la República de este país puedan llegar personas con temor de Dios. Dios nos está advirtiendo lo que los malos quieren hacer. No es, ni siquiera está escondido. Hay candidatos a la presidencia que están diciendo claramente lo que van a hacer si llegan y no están escondiendo sus pretensiones. Mire que Dios hasta permite que sea así. ¿Qué más queremos? ¿Qué leímos en estos días cuando el impío gobierna? ¿Qué hace el pueblo? El pueblo gime de opresión. Dios nos está advirtiendo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El valor de la prevención. Anticipémonos, tomemos las decisiones correctas. Hagámoslo por honrar a Dios. Y porque necesitamos que nuestro país no caiga en manos equivocadas. Pida consejo. Si usted no sabe qué hacer, si no tiene información, acérquese. Le decimos, mire hermano, desarme su corazón, no reciba prebendas. En estos últimos días, la última semana antes de las elecciones, es cuando sacan toda la platica que tienen guardada. Ustedes que trabajan en oficinas públicas y que los quieren obligar, nadie te puede obligar. Nadie te puede obligar. No vas a vender tu conciencia por nada. Dios te dará sabiduría cómo manejarlo. No estoy diciendo que vaya a llegarme un problema y una rebelión. No. Dios te dará sabiduría, pero no te asustes. No te asustes. Tienes que mantener ante todos tus principios. No, pero es que es mi trabajo. Dios, honra a Dios y Dios te va a honrar a ti. No te dejes comprar por un tamal, por un plato de lechona, porque estás diciendo que ese es el valor de tu alma. Tu alma vale lo que vale un plato de lechona. Tu alma vale lo que vale un tamal. ¿Y sabe qué? Eso no vale nada. ¿Y sabe qué pasa con el tamal y la lechona? Pues que usted se lo come en 5 minutos y desapareció y ahí le quedó la conciencia para el resto de la vida. Vendiste tu alma y tus principios por algo que te comiste en 5 minutos y se acabó. Y luego otros están allá y te van a cobrar muchas veces el tamal y la lechona que te comiste. Necesitamos difundir esta palabra. Ahí sí, como dicen en las redes, vuélvalo viral. Necesitamos difundir la palabra. Necesitamos hablarle al vecino, al amigo, al que se permita, al que permita que se le hable. Porque necesitamos despertar la nación. Pero los primeros que necesitamos despertarnos somos nosotros como iglesia. Padre, te damos gracias en esta noche por permitir que compartamos esta palabra.
el valor de la prevención. Y lo hemos querido enfocar en consecuencia o consecuentemente con el momento que estamos viviendo en nuestra nación, con los peligros que estamos enfrentando. Y tu palabra nos está diciendo en esta noche: el avisado ve el mal y toma precauciones. Pero así como hay un mal que quiere apoderarse de la nación, también hay un bien que quiere apoderarse de la nación. Dios quiere tocar esta nación. Dios quiere salvar las naciones de la tierra. Dios quiere manifestar su gloria sobre Colombia, sobre los territorios colombianos, los departamentos, las ciudades, los campos. Señor, que podamos tomar decisiones que tengan que ver con acciones preventivas, que hablen de nuestra prudencia, que hablen de nuestra sabiduría. Mueve la iglesia por todas partes. La gente que tenga un corazón hacia el bien, mueve a los colombianos. Y ya el resto tú lo harás. Pero que no se diga que no hicimos nada. Que no se diga que nos quedamos dormidos. Que no se diga que el Señor nos invitó para que viéramos las cosas desde otra perspectiva y actuáramos. Y que no se diga que nos quedamos dormidos. Pase lo que pase después. Pero que nos quede en nuestra conciencia que nosotros nos levantamos e hicimos lo que tendríamos que haber hecho prudente y sabiamente. Pero lleva esta palabra a nuestro corazón, que tenga una aplicación integral en casa, cotidianamente, en todos los aspectos de nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, en el trabajo, en el estudio, en los negocios, en todo, en la salud. Ayúdanos a entender el valor de la prevención. El avisado ve el mal y se esconde, pero el necio, el simple, pasa derecho y recibe el daño. Que no seamos los que después tenemos que estar llorando a la orilla del camino, lamentándonos, lágrimas de sangre, porque no hicimos lo que tendríamos que haber hecho cuando era el momento de hacerlo. Oramos por Colombia en esta noche y por las naciones de Sudamérica, Latinoamérica. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Por favor, concédenos gobernantes que sean verdaderamente hombres o mujeres que tengan el temor de Dios en tus vidas. Líbranos del discurso mentiroso, tramposo y engañoso. Despiértanos, porque hay mucha gente que tiene los ojos cargados de sueño. Pero bendecimos tu palabra en esta noche, recibiéndola, aceptándola. Recibimos tu palabra con humildad y esperamos que el Espíritu Santo nos ayude a reproducirla para que otros la reciban. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a ofrendar, hermanos. Vamos a honrar al Señor. Este debe ser un momento del servicio en el cual nuestro corazón tiene la satisfacción, el desafío de poder honrar al Señor con una ofrenda, con los diezmos, con lo que usted en esta noche quiera poner y le corresponda traer al altar. Padre, gracias, porque entre tantas cosas que debemos aprender y fortalecer está el dar para Dios. Ayúdanos a dar con sabiduría, con inteligencia, con humildad, con alegría, con gozo, con generosidad. Gracias por el trabajo, gracias por las fuerzas. Bendecimos tu nombre ahora y siempre. Amén y amén. Usted puede venir y honrar al Señor.
Estamos invitándolos para que el día sábado tenemos una convocación de oración, de ayuno aquí en este lugar para toda la iglesia. Vamos a darle fuerza al primer sábado de cada mes. El primer sábado de cada mes vamos a convocarnos aquí, a tener mañana de oración, ayuno, búsqueda del Señor, así que todos están invitados. Creo que no tengo que decir nada más y fue suficiente con todo lo que he predicado en esta noche. Así que invitados este sábado, 8 de la mañana estamos aquí para pasar una mañana de rodillas, humillados ante el Señor, orando como el Espíritu de Dios nos guíe. Igualmente decirles que el domingo el servicio está sobre las 9 de la mañana, previo a un tiempo de oración también que comienza a las 8:30. Estamos apoyando, para los que no tienen la información, estamos apoyando para estas elecciones, para el Senado, a un movimiento que se llama Colombia Justa Libre, que es un movimiento netamente 100% de cristianos. Así que invitándolos con mucha decencia, con mucho respeto, pero invitando a la iglesia a que apoyemos a los cristianos. Porque en otra época esto no se veía, pero las épocas han cambiado. Y Dios ha dotado a la iglesia de mucha gente capacitada. Yo sé que no los conocemos, pero creemos que el testimonio de otros siervos de Dios que les han respaldado para que estén ahí, vamos a creer en ese testimonio y vamos a apoyarlo. Entonces, aquí hay papelería todavía. Yo no quiero que esa papelería se quede ahí. Así que por favor la entregan, la llevan, llévese un volante para que se informe, llévese 2, llévese 3 para que le dé a alguien de su confianza que se lo quiera recibir. Pero necesitamos esto, lo mejor es el voz a voz, el voz a voz. Así que hermano, por favor, ore a Dios. Aquí no, y mucho menos en estos temas a nadie se le impone, pero estamos viviendo momentos y hay que reflexionar. Nadie se le está metiendo en su patio, nadie se le está metiendo en su cocina, pero esto es una cuestión que hay que reflexionarla y tomarla muy en serio. Vamos a apoyar la lista para el Senado de Colombia Justa Libre, que el símbolo es un león. Y yo les voy a traer una información sobre la hija del pastor Agustín Pérez, que está por el movimiento Somos, que también tiene muchos creyentes, ¿sí? Ese movimiento Somos era anteriormente otro movimiento político tradicional, pero que hoy en día se ha llenado de muchos creyentes allí. Y para la Cámara de Representantes por el movimiento Somos, si los que quieran apoyar a una hija, la Patricia Pérez, pero yo les voy a traer, para el domingo les voy a tener aquí papelería. Y no es del otro mundo, eso no es que nos vamos a enredar. Por el Senado vamos a votar por el movimiento Colombia Justa Libre. Ahí no hay lista preferente, solamente votar por el logo, no más. Y por Cámara vamos a apoyar a Patricia Pérez, que es la hija de un pastor aquí en la ciudad. Hermano, ¿usted me quería decir algo? Para hacer publicidad en las casas, ¿hay que pedirle permiso a la alcaldía? Bueno, pues parecía que ya estuviéramos bajo un gobierno comunista, ¿cierto? ¿Eso es verdad? Ok, hermana, averígüense eso primero, porque yo no creo que eso sea verdad. Eso sería una manipulación de la conciencia de la gente y me parece que eso ya es un abuso de autoridad. Entonces, por favor, estas noticias dejémoslas ahí. Mire, si algo están experimentados los noticieros y los medios de comunicación, es que ellos están sesgados para su propio beneficio y ellos se encargan de confundir al pueblo para perjudicar a los movimientos emergentes. Entonces, yo no puedo decir que sea o no sea verdad, pero sí sería bueno que alguien cercano a la alcaldía, como la hermana Angélica Parra, me cuesta creer que eso sea cierto. Casi que estoy seguro que eso no es cierto. No creo que cada habitante de una ciudad
tenga que ir a una alcaldía para preguntarle y pedirle permiso al alcalde si puede poner un determinado afiche en su ventana. Creo que eso es una campaña de desinformación y de confusión, pero pues cada quien haga su propia investigación. Vamos a orar y entregamos este tiempo en las manos del Señor. Pedimos su protección. Padre, gracias por esta noche, por este momento devocional. Gracias por la disposición de los creyentes que se han hecho presentes para honrarte, por la palabra, por la entrega, por la adoración, por la oración. Señor, estamos y tenemos que estar velando. Esto lo digo metafóricamente y desde el aspecto espiritual. Necesitamos abrir nuestros ojos porque el peligro acecha. Despierta a tu pueblo en el nombre de Jesús. Guárdanos al salir de este lugar y continuamos el resto de esta semana amparados bajo tu sombra, tu misericordia y tu gracia en Cristo Jesús. Amén.